Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense. Amigos, pues todos ustedes, yo creo que por la misa dominical, que yo creo que todos, casi todos asistieron el domingo aquí, pues saben que el tema de hoy es cristología, la cristología. Y si no asistieron aquí, este tema de hoy, dudé mucho en escoger este tema, porque no es propiamente hablar de Cristo, pero las bienaventuranzas vienen a ser, y en eso coinciden muchos teólogos y exégetas. Exégeta es alguien que escudriña las Sagradas Escrituras, los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Los exégetas, la gran mayoría de ellos, coinciden en que el sermón de la montaña, o lo que nosotros conocemos como el sermón de la montaña, o se llama las bienaventuranzas, no fue un sermón ni fue en una montaña. Vinieron en historia. No fue un sermón, sino que el autor nos pone, como todas las máximas de Jesús, de su vida, las pone en un discurso, las ordena en un discurso. Y entonces, por ejemplo, una montaña, por consiguiente, ¿verdad? Si no hubo discurso. Sin embargo, esas son las máximas que definieron la personalidad de Jesús, ¿verdad? Y su obra. Las bienaventuranzas son bien lo que encontramos con el discurso del sermón de la montaña. El autor que tomé, por ahí está, Eberhard Schopenhauer. Es un alemán, es un sacerdote alemán que nace el 9 de marzo de 1952 en Alemania. Bueno, es que hay muchos judíos que no nacieron en la diáspora. Es doctorado en teología moral y es miembro del grupo a nivel Alemania, un grupo nacional de ética en Alemania, y es catedrático. Llevó muchos años estudiando en la universidad. El otro es la Barcelona, Tubinga, salió de Tubinga y es ahora catedrático de Tubinga, en la Barcelona, y ha ido a varias universidades que han rechazado la clase por muchas cosas que uno tiene que hacer. Total, es un personaje frecuenciado, en palabras mías. Y de todo este tema el día de hoy. Yo creo que vamos a dar en 2 o 3 partes este tema. Esta sería la primera parte, ¿verdad? La primera parte son 5 puntos: las interpretaciones del sermón de la montaña en la historia de la teología. Se me dio la comunicación. La primera, el primer título que vamos a ver es la ética provisional hasta el regreso de Cristo, o ética liberal de las condiciones del presente. Están como muy buscados los títulos, ¿verdad? Pero traté de buscar la manera de hacerlos fáciles. El segundo son
antinomias, ¿verdad? Cristianos sencillos y cristianos perfectos. El tercero, la distinción entre persona cristiana y persona secular. La cuarta viene a ser como una pregunta: ¿conocimiento del pecado o configuración con el mundo? Y la última, interpretación cristológica. Esto no es otra cosa sino como un paseo a lo largo del tiempo y de las diferentes épocas, cómo se ha interpretado el sermón de la montaña. ¿Verdad? Eso es muy interesante. Yo no estoy seguro si les comenté a ustedes hace tiempo, no todo en la iglesia son dogmas. Luego cuando oímos hablar de dogma, es que la iglesia es muy dogmatista. A ver, dime cuáles son los dogmas. Dime cuáles. Es que la mayoría de las cosas de las que habla la iglesia no son dogmas. Muchas de ellas son teorías, ¿verdad? Y lo digo así de pasadita, ¿verdad? Un dogma es, esto es así, si no estás fuera de la iglesia. Es un dogma, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas que se mueven en la iglesia no son dogmas, son teorías. ¿Qué es una teoría? Mira, esto uno puede que vaya por aquí, por esto, yo pienso que va por aquí. Pero puede haber otro que diga, no, yo diciendo de mí, yo pienso que va por acá. Y después de un tiempo, ahora más adelante, no, mire, ¿saben qué? Por la ayuda de la ciencia, de los estudios de arqueología, de la psicología, de nuevas ciencias que van surgiendo, no, entonces, porque yo ya apliqué un psicoanálisis, yo veo que esto quiere decir algo totalmente diferente, y ahí está la teoría. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto que voy a exponer ahorita viene a ser como la historia, así como un resumen de la historia verdad. ¿Cómo fue interpretándose las bienaventuranzas, o bien el sermón de la montaña, desde la primera iglesia, la primitiva iglesia, hasta el siglo pasado, ¿verdad? A mediados del siglo pasado. Bueno, de eso se va a tratar. Al siguiente trataremos un poquito más cuál es el debate teológico hoy acerca de las bienaventuranzas. Para la siguiente. Y espero también que podamos ver así ya como un colofón con qué podríamos quedarnos. Hacer las otras dos partes. Solo que no alcance a hacer las dos partes, o sea, consta de tres partes. Entonces lo voy a ver la primera. ¿Me permiten la primera? Lo primero, que titulamos así: ética provisional hasta el regreso de Cristo y puse Cristo en mí mismo, o ética liberal de convicciones en el presente. Vamos a explicar esto, es muy interesante. Algunos estudiosos de finales del siglo XVIII, decían, ya metiéndose un poquito a estudiar, haciendo un estudio exegético, ellos decían, a ver, las bienaventuranzas brotan porque Jesús les había dicho que él prometía: no pasará esta generación sin que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. San Juan, Juanito, que era el más jovencito de los 12, todos pensaban, y él mismo lo pensaba, él lo decía en su evangelio, ¿verdad? Dice, los que todavía estemos cuando llegue el Señor. Él se contaba como que él no se
iba a llegar Jesús nuevamente desde el cielo antes de que se alcance el día. Y miren, ya que va Juanito más de 2000 años, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo interpretaban precisamente eso? La primera interpretación fue las bienaventuranzas. Claro que es algo imposible de cumplir. Claro. Amar a mis amigos. Bienaventurados los pobres. No, se está pasando pobre que se siente fregado. No, bienaventurado. Fregados los pobres, ¿por qué? Y dicen, lo que pasa es esto. Es que el reino de Dios es algo que va a venir. Nosotros no estamos en el reino de Dios. Entonces, mientras viene, vamos a hacer lo que es imposible. Que al cabo es más de aquel que viene. Entonces ellos decían, esto no es el reino de Dios. El reino de Dios va a venir. Así como cuando hay guerra decimos, estamos en un estado de excepción. Es decir, fuera de lo común. Es que hay saqueos en Walmart, la gente está robando. Es que estamos en un estado de excepción. Ahorita la ley es esa. Sálvese quien pueda. Y entonces, bueno, perdón por el ejemplo, pero es algo parecido. Mientras Dios llega, nos puede hacer esto, que humanamente es imposible. ¿Sí me deben entender? Por eso dice por ahí, elimina la idea del reino de Dios en el presente. En espera del reino de Dios que está por venir. Entonces, nosotros no estamos en el reino de Dios. Pero como no esperamos, pues ¿qué nos da? De hecho, fíjense, muchos, como se dedicaba al reino de Dios, trataban de hacer obras de caridad. Lo decía una de las lecturas más conseguía. No sé si estaba bien escrito. Ayer no es pensado. Decía, la limosna purifica de todo pecado. ¿No escucharon? Muchos traían sus casas, sus terrenos. Y Jesús dijo, con el dinero también de injusticias gánense amigos, que cuando ustedes mueran reciban el reino de los cielos. Pero no está mejor, hay que del reino. Y toma el reino. Antes, ¿verdad? Como para hacerse a la hora de los Entonces, fíjense, la concepción del reino de Dios no era la concepción que hoy nosotros tenemos acerca del reino. ¿Verdad? Es muy interesante. Otro, exigen cosas que en circunstancias normales serían sencillamente imposibles. No entiendo de alguna manera. ¿Verdad? Exigen cosas que, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los limpios del corazón. O sea que se habla del doble sentido de permiso. ¿Cómo no? Si sí hay un doble sentido. Es decir, habla un mundo totalmente diferente. Es una ética irrelevante para el presente. Fíjense, yo por eso les expliqué desde el principio que el autor es doctorado en teología moral y miembro del grupo de ética de Alemania, el Consejo de Ética de Alemania. Entonces, él ve en las bienaventuranzas desde el punto de vista ético, es decir, hasta dónde las bienaventuranzas vienen a ser como una nueva ley que ya no es de Moisés, sino de Jesús. Pero si esta concepción tenía al principio en la iglesia, que el reino de Dios no estaba, sino que iba a venir, entonces las bienaventuranzas
no ejercían ninguna vinculación con la manera de hablar, ¿verdad? ¿Para qué? De todas maneras, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces no era vinculante. Un pensamiento de Jesús, ¿verdad? Bueno, si quieren algo, hasta ahí. Pero fíjense ustedes, es que es muy interesante cómo la teología va avanzando, se van descubriendo. Al principio así empezó la teología, los conceptos de Dios, los conceptos del reino de Dios. Así empezaron a interpretar las cosas más profundas que Jesús dijo. Vamos a hacerlo. Un poquito más adelante se habla ahí de un documento, la Didache. Creo que la tienes que ir Didache. La Didache. La Didache es uno de los documentos más importantes, más antiguos de la Iglesia primitiva. La Didache es el documento más antiguo que habla de la celebración eucarística en la primera iglesia. Aparte de la descripción que habla San Pablo, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. O Hechos de los Apóstoles que dicen que se reunían para la fracción del pan. La Didache habla un poco más del rito, de cómo celebraban los primeros cristianos la Eucaristía. De hecho, la Didache hicieron como una división parecida como si fuera un libro de la Biblia, ¿verdad? Por eso es que está citada en Didache 6:2. Pues bien, se comienza con una cita de la Didache. Dice: si puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Si no, haz lo que puedas. Bueno, ¿verdad? Bueno. Pues precisamente esta frase de la Didache se interpretó de esta manera. Ellos dijeron: entonces hay como dos tipos de creyentes. Uno de perfectos y otro de aficionados. Así como cuando vas a ver, ¿verdad? Es que unas son las grandes ligas, pero pues unas cascarillas que nos enseñamos ahí los noches, ahí el domingo en la mañana, una cucharita, una cascarita. Yo soy de los cascarillos, no soy de las ligas mayores. Perdón por el ejemplo otra vez. Pero algo así, había o cristiano sencillo o cristiano perfecto. Y fíjense, esto se extendió hasta la teología medieval, esta influencia, hasta la teología, es decir, los primeros 1000 años de la iglesia, por ahí no, por ahí. Por eso los monjes, la vida monástica, iban por ahí. Y se consideraba superior la vida de un monje que la vida matrimonial. Porque la vida matrimonial, pues hace lo que ven los pobres, ¿verdad? Ahí medio, a veces mi idea la vieja, ¿verdad? Y luego el viejo dice: pues también. Pues ahí no, pues hacen lo que ven los pobres. Pero los monjes, en contacto, ellos sí viven plenamente. Allá en sus monasterios lejos, por ahí se iban lejos, para que no quisieran entrar. Incluso hubo unos que les llamaban ermitaños. Hablen a sus amigos, Señor, te juro que amo a mis enemigos, solo que estoy acá en el cerro solo. Pues qué chiste, ¿verdad? Pero lo hacían precisamente para una vida de perfección, porque así no se peleaban. Así no envidiaban. Así no se les antojaba una mujercita o alguien del mismo sexo, ¿verdad? No, pues iban 30 años acá. ¿Sí me doy a entender?
Estaba por la cabeza. Entonces, se entendía así. Había cristianos perfectos. Yo no sé qué se me ocurre. ¿Sabes? Si puede, sabe que contar. Señor, venga misericordia. Por eso, fíjese, todo eso tiene mucho que ver a veces hasta con para cosas sencillas. Su santidad. ¿Por qué su santidad? Las cosas están bien. Su sacratísima santidad, eminentísima. Mira, la novia es mi eminentísimo mensaje, ¿verdad? Pero desde ya viene, fíjense, desde ya viene todo eso. Claro, no muchos santos, claro que sí, ¿verdad? Pero estaba subyacente esta idea o esta reflexión de lo. Santo Tomás de Aquino, que también estuvo en el medievo, él no coincidía del todo con esto. Casi nada, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, que bueno, dicho sea de paso, es el filósofo y el teólogo más grande que da la iglesia. Él enseña que no hay tal dicotomía, ¿verdad? No es, por un lado, los cristianos sencillos y por otro, los cristianos perfectos. Él dice, no. El sermón de la montaña es para todos. Es para ti, para mí, para todos, no vale. Fíjense, todavía hay unas vigilias para los que no sean de esas. Hay unas vigilias todavía que dicen, ustedes tienen que dar ustedes. ¿Por qué? Ustedes saben. ¿Se fijan cómo no hay esa mentalidad? Entonces me quedé corto cuando dije los primeros 1000 años, ¿no? Todavía hay algunos dinosaurios que siguen con las mismas ideas. La santidad nos viene por el bautismo. Por el bautismo. El ministerio sacerdotal es un ministerio de sirve y servicio. Pero la santidad es para todos, por igual. Yo digo, está loca. ¿Por qué? Yo tengo que dar el ejemplo como bautizado, no como sacerdote, como bautizado. Y usted también, porque tenemos el mismo bautismo. Dice el canto sagrado de la Biblia: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo visitar de todos, un solo Espíritu que viene sobre cada uno de nosotros. El mismo. Disculpen que a veces es como que hago choque, no se me siento ofendido. Hago un poquito de choque, que hago un poquito las pilas, pero dicen que no me toman la relación. O sea, lo digo en serio, de manera de lo sí, claro que sí. La perfección de la vida cristiana consiste en la medida que el mandamiento del amor es vivido. Este es ideal de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y es que miren, aún a pesar de las épocas, no se puede decir que todo el pensamiento era el mismo. Pues no, había quien disentía. Por eso también ha habido a lo largo de la historia de la iglesia muchos herejes, que hay quien disiente. El problema es que fueron herejes porque disintieron, no estuvieron de acuerdo. Ahora sí que no toman. Por eso quedaron fuera de la iglesia y se llaman herejes. Puedes no estar de acuerdo en algo muy esencial en la época. Por ejemplo, uno de los actuales debates es este. A ver, la Virgen María durmió y Dios se la llevó al cielo o murió.
quien dice que sí, hay quien dice que no. Bueno, y entonces cuando se proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María, que fue el siglo pasado, hace más de 100 años, que se proclamó ese dogma, fue el último dogma que la Iglesia ha pronunciado en los 50. Entonces, ¿cómo el discípulo va para decir que ella fue llevada al cielo? Que no para formular así muy inteligentemente. La Virgen Santísima, una vez que terminó su misión en este mundo, fue llevada por Dios a lo más alto del cielo. Bueno, entonces murió, porque realmente el dogma no es si murió o no murió. El dogma es que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Ya también hablamos de que usted es un personaje que yo creo que si murió, no. Si Jesús murió, que fue llevado en cuerpo y alma, sí, porque Dios no iba a permitir que su madre, que era purísima, su cuerpo se corrompiera. Si lo principal era incorrupto, que era el alma, su cuerpo no le iba a dejar que se corrompiera. Vamos, sí, ¿verdad? En cuerpo y alma. Pero estaba dormida, no estaba. Ya tengo ganas de partes. Por eso a veces se acerca la gente a confesarse. Padre, me acuso de que discutimos mucho mi esposo y yo. Dígame sus pecados. Pues eso, Padre. Discutir no es pecado. Siempre y cuando no ofendas a la otra persona. Puedes discutir de todo. Nomás no lo ofendes. En la iglesia digo grandes discusiones entre teólogos. ¿Se acuerdan que le dije para los obispos? Lo que tengan que decir que no se lo y que pertenece. Se les pidas perdón. Ay, es un poco presivo. Bueno, ahora sí lo entendí. Vamos a ver. Ahí le puedo decir que Martín Lutero, ¿verdad? Vamos al tercer punto. La distinción entre persona cristiana y persona secular. Secular viene de siglo. ¿Se acuerdan cuando en latín decían secula seculorum? Que quiere decir como siglos de los siglos. Todas las oraciones se acababan así. Secula seculorum. Amén. Todos eran mismos que había dicho. Y ahí viene la palabra secular, del siglo. Persona cristiana es la persona de Cristo, y persona secular es decir, no, este es un pueblerino, bruto, este no cree en Dios, es un secular, hijo del siglo. Lo que se vive en el siglo, eso es lo que hace. Va con la moda, no le importa si es bueno, si es malo. Pues, la vida cotidiana, sin más reglas de moral, sin más, sin una creencia en Dios. Pues bien, ¿qué decía Martín Lutero? Martín Lutero, cuando estamos sobre el sermón de la montaña, ¿verdad? ¿Qué decía Martín Lutero? La interpretación luterana habla de dos instancias, una ética privada y una ética ante el Estado, es decir, una ética civil. Ahora, ¿en qué consiste eso? Miren, él decía, bueno, y es que todo parte de eso, o sea, este hombre era un hombre muy inteligente, no porque empezó el protestantismo con él, era doctor en teología, igual que el libro que está leyendo, ¿verdad? Alemán, también alemán, doctor en teología.
y enseñaba en universidades teología católica. Así que es un cambio, ¿verdad? O sea, claro que nace en Cisma tiene que ser un renombre, no cualquier Juan Huertas. No, tiene que ser un nombre, ¿verdad? Pero que por una cosa se sacó de la iglesia, empezó con otra cosa que ya fue más allá, que fue algunos dogmas, y terminó del otro lado. Pero él decía esto, dice, bueno, es que sí, es cierto. Ya para entonces la iglesia, claro que había asimilado que el reino de Dios se empezaba a vivir aquí. Ya no era como la primera interpretación, ¿verdad? Al principio, cuando todavía era la iglesia primitiva, acá ya era más de 1300, 400 años. Entonces es cuando Martín Lutero dice, bueno, es que sí, el reino de Dios es para vivir aquí, pero es que no siempre se puede, porque pues la gente se va a aprovechar de uno. Tiene que haber dos épocas, por lo que hoy podríamos llamar doble moral. Doble moral. ¿Cómo? Sí. Es que en lo particular, en lo individual, pues sí, serás bienaventurado si eres pobre, si compartes, si la misericordia, ¿verdad? De Dios para ser misericordioso, porque Dios dice eso. ¿Sí? Oh, pero si ostentas un puesto público, no. Ahí la justicia es la justicia y tienes que ser cruel. Ahí tiene que ser un moral, porque si no, si te vas a perdonar y vas a hacer lo que Jesús dice, no, pues vas a tener la cara. Nunca se puede ordenar una ciudad así. Entonces se trata de organizar simplemente una ciudad. No, ahí es otra moral, ahí es otra ética. Diferente. Ya en lo particular, pues tú tienes tu propia creencia. Si no voy a entender, fíjense como un poquito o un muchito la posibilidad de muchos en la sociedad de hoy. No es que de entender, ¿verdad? No, mira, es que dice cualquier político, es que yo, nadie está pensando en él. Si se acuerdan la voz, tengo que levantar a favor de la voz, tengo que defender a la mujer, ella no. Pero no importa, en el fondo, yo sí creo. No más que allá como político, pues tengo que ser como. Es que bien padre, si no le damos sus calentaditas a estos delincuentes para que canten, no, no se diga no, hay que darle su buena calentadita y no lo minerasa, con la crisis, carnes porque cantan. Pero no, ya en la iglesia, no, Dios me libre. ¿Sí me voy a entender? Por ahí decía, acerca de la vida cristiana. Aquí una cosa es la persona cristiana, con su vida privada, y otra cosa una ética del Estado, una ética de la sociedad, de la ciudad. Por eso yo decía una doble moral. Me platicaba una prima, tengo una prima con las maestras del Colegio de la Paz, y un día me mandaron a fundar una misión a Madagascar. Se fue a Madagascar como unos 10 años. Es una prima más o menos de mi edad. Y entonces, un día de niño, me dijo, no, repite mucho con nosotros, es el nuevo vino. Entonces, es una cultura tan distinta a la nuestra. Dice, mira, esto yo así dando testimonio, un montón de cosas, toda la gente ya tiene que aprender, no, hay luego los dialectos y luego, bueno,
cuando lo que haces se sabe. Pero cuando no, alguien te vio, ni siquiera lo piensas a se los dices, y las muchachas se iban y se acostaban allá con los hombres casados o no casados, y luego amanecían besando labios ahí cantándole también las que estaban de novicias allá. Dice, no, dice, y esa es de cultura, culturalmente es así. Si no te ven, no hay bronca. Si te ven, dice, entonces dijimos, a propósito, ¿verdad? Aunque era cultural. Y también decía por aquí, la reflexión de este hombre, Martín Lutero, pues también va a una evolución, y al final de sus días terminaba diciendo Martín Lutero, aunque al final aclara que el criterio último de toda acción sigue siendo para el cristiano la observancia del mandamiento del amor y la obediencia del evangelio. Es que como que fue diciendo, pues esto no te verdad que no al final de cuentas, ¿verdad? Y inventamos que en aquel momento pues estaba la horca, que estaba la guillotina, que estaba un montón de cosas, y entonces como gobernante, entonces es un gobernante creyente de alguien que no cree, es igual de bruto. Entonces así como que se desdice un poco, ahora dice, bueno, es que al final de cuentas es el mandamiento del amor y la obediencia a lo que Jesús dijo. O sea, probablemente he visto muchas cosas que también les hace como es que esto a donde nos lleva. Al final de cuentas nos lleva a una praxis en la sociedad como algo que no cree. Si me doy a entender, estoy hablando ¿verdad? Es interesante, y fíjense ustedes cómo vamos viendo que parte de estas mentalidades se han formado y han llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Llegadas hasta nuestros días. Una señora que me decía, hace como 18 años, y entonces ustedes no me gusta por ahí, no, miren, pues una nadie no es hombre, usted nada, pues no me puede, que acabo con un sentido, entonces, o sea, esas mentalidades van formándose, van yéndose y llegan hasta nuestros días, un poquito de una, un poquito de otra, un poquito de otra. Yo puedo hacer una amalgama, ¿verdad? Y vamos haciéndonos un Dios y una religión a nuestro estilo, ¿verdad? Y fíjense de lo que viene. O sea, son opiniones dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y algunas de afuera de la iglesia, pero que brotaron desde dentro de la iglesia, como el caso de Martín Lutero. Pero acá afuera. En esto del dinamismo y de las opiniones diferentes, creo que hace 2 sesiones se mencionaba la importancia de estar escuchando lo que dice la iglesia, estar dentro de lo que la iglesia ofrece y nos pide como miembros de la iglesia. O sea, si empezamos a cerrar esos canales de lo que la iglesia dice, de lo que la iglesia pide, de lo que la iglesia interpreta, pues vamos a irnos a acabar con un partido, empezamos a destruir otro trabajo. Entonces hay que escuchar lo que nos dice la iglesia. Así es. Así es. Eso es
garantizado. No se trata solo de tener un comedor para darle de comer a los pobres. Eso lo puede hacer cualquier otra institución, aunque sea atea. No se trata solo de hacer un retirito donde tenga chillar a medio cuando se estén ahí. No es eso no es la vida cristiana. Qué importante es conocer nuestras raíces, de dónde venimos y por lo que hemos pasado. Porque así, aún muchas cosas, cuando sabemos la raíz, muchas cosas cambian. Y algunas no cambian, pero cuando las hacemos con mucha mayor devoción, profundidad y convicción. ¿Verdad? A lo mejor hacemos la misma acción, la misa no la vamos a cambiar porque estamos viviendo aquí. Las velitas seguirán poniéndose igual, y al padre le seguirán llevando las mandajeras. Pero la manera de hacerlo, cuando hay otra profundidad. Por eso es bien importante, muchachos. Por eso es bien importante. Vamos al punto número 4. Conocimiento del pecado o configuración del mundo. Vamos a ver a qué se refiere. En este punto, algunos opinan lo siguiente, algunos opinan esto. No es que yo lo esté opinando, no es una idea mía. Algunos opinan que las bienaventuranzas, este discurso de Jesús no buscaba que las cumpliéramos, porque él mismo sabía que era imposible que nosotros las cumpliéramos. Era imposible. Solo Jesús las dijo para hacer conciencia de nuestra incapacidad para hacer bien y que estamos sometidos al pecado. Esto era una opinión dentro del protestantismo, cuyas ideas comenzaron con Lutero, pero después fueron pasándose de unos a otros. Carvajal, por ejemplo, otro alemán. Y entonces, bueno, ellos decían, somos incapaces de hacer bien. Incapaces. Jesús no dijo para, a ver, amen a sus enemigos. No se puede. Ustedes están mal. Ustedes están metidos en el pecado. No pueden. Porque sin mí nada pueden hacer. No pueden. Ustedes son pecado. Ustedes son pecado. ¿Verdad? Una segunda vertiente parecida dice así. Dice, es que Jesús solo buscaba que nuestra mentalidad fuera más positiva, pero sin ninguna concesión literal, es decir, no interprete literalmente, solamente quería que tú pensaras más positivo, ¿verdad? Que cuando algo te hace llorar, dijeras, pero te acabo, no hay mal que me decía, ¿para qué se nos alivianado? Para que la vida no te sea que tu mentalidad sea positiva. Y entonces, fíjense ustedes, eso iba llevando poco a poco, como diciendo, vamos, el evangelio no es para conmigas, no es para conmigas, no es para que te des cuenta que eres malo, que eres pecador, que no crees nada. ¿Verdad? Pero que bueno, que seas positivo. Al final de cuentas, fíjense, lo que hay en el fondo es lo que decía Martín Lutero, decía, a ver,
Interpretando ese texto de la Sagrada Escritura, Martín Lutero decía: a ver, Jesús nos salvó, Dios nos salvó, ¿o no nos salvó? Entonces estamos salvados, ¿o no nos salvó? Nos salvó. Pues entonces tenga lo que quieras, Dios ya te salvó, ¿o no te salvó? ¿Para que le dan unas vueltas? Pues para que busques lo que o no nos salvó. Y si no nos salvó, no le alcanzó la consideración. O sea que tus acciones pueden mostrar el acción de Dios. ¿O qué no? Entonces vamos a darle cuenta a la iglesia. Fíjense, es la idea que se hace en la teología, en la teología protestante, que se continúa desarrollando a partir de Martín Lutero. Es la idea. Y ese es un punto neurálgico en relación con el protestantismo. Capítulo 13 de la Carta de Romanos. Es punto neurálgico. Cuando hablan de gracia, el tratado de gracia, ¿verdad? Porque es que nosotros somos salvados por la gracia de Dios o por las obras. Entonces, todo lo que tú hagas no te sirve de nada para salvarte. Te engañaron toda la vida. Pórtate bien para que te vayas al cielo. ¡Mentirosos! Te vas al cielo por gracia de Dios, no porque te pones bien. Buena salud, ¿verdad? Ese punto es interesantísimo porque es un punto de choque muy fuerte, ¿verdad? Entre el católico y el protestante. Pero precisamente estas opiniones brotan de ese principio protestante. Y fíjense, cuando empezamos a escalar un poquito, fíjense cuántas cosas hay en las que tenemos que profundizar desde firmes, ¿verdad? Porque luego nos quejamos de la juventud tan perdida, pues también no estamos perdidos. A ver, justifiquen esa. También. O sea, ¿cuánto nos hace falta meternos más? Porque no nomás es ay, voy a dar mi testimonio. Sí, se vale. Pero si es solamente eso, ay, mi amigo, por eso tantos han acabado del otro lado y otros ya sin fe. ¿Verdad? No puedo pretender ahorita en donde he tratado de gracia, ¿verdad? Pero solo quería decir, es el principio protestante y de ahí se sigue esto que estoy diciendo, ¿verdad? Al hablar de las bienaventuranzas del sermón de la montaña. Y finalmente, el punto número 5, me quedan 9 minutos, ahí estamos en partes. Una interpretación cristológica. El protestantismo tiene también varias corrientes, así como el catolicismo tiene corrientes también. Hay corrientes del catolicismo que son así, corrientes muy tradicionales, como Pasma, los legionarios, los Opus Dei, los
Pues bien, entre los protestantes también hay corrientes. Y fíjense ustedes, aquí dicho sea de paso, cuando hablamos de protestantes, pero de protestantes de tal, ¿verdad? La iglesia los escucha, porque hace una buena teología. Y mucha de la teología de la iglesia ha crecido porque ha habido protestantes, ¿verdad? Es decir, cada vez que alguien dice algo fuera de lugar, es un reto para que la iglesia diga, a ver, échate tu teología. Lo que pasa es que el protestante honestamente busca a Dios y el católico honestamente busca a Dios. Y ese protestante honesto, profundo, de fe y aparte que hace ciencia, que se llama teología, produce teorías desde lo que él honestamente, desde la fe, leyó de su estudio, su profundización. Y también el católico, que entonces comparten, dialogan, platican, discuten. Y ese es punto de encuentro, no punto de quiebre, es punto de encuentro. Porque Dios no es único. Dice que a veces lo vemos por recordar. El protestantismo de Karl Barth ha influido mucho en el estudio, en el avance de la exégesis, incluso católica, de Karl Barth. Es imposible estudiar una cristología en la Iglesia Católica sin recurrir a Karl Barth. Él dice así: el reino de Dios no es un bello sueño, ni una esperanza del futuro, sino un presente ya realizado. Dice, ¿ven esto bonito, no? No es un bello sueño. Y fíjense, aquí está, aquí, si leemos entre líneas, acuérdense ustedes que el mar está por ahí en el primer medio siglo del siglo XX, es decir, de 1900 a 1950. ¿Se acuerdan que estaba en ese momento? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, sí, la Guerra Fría, el comunismo, el capitalismo, y luego Carlos Marx con su materialismo ateo que decía la religión es el nombre del pueblo. ¿Por qué? Porque soñan con un bello sueño del paraíso terrenal que van a venir. Les hace despreciar el aquí y el ahora. ¿Sí lo deben entender? Espiritualones, materialmente irresponsables. Fíjense, entre líneas, esta teología está respondiendo a Carlos Marx. También, el reino de Dios no es un bello sueño, ni una esperanza de futuro únicamente, sino que sí, esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, pero hoy el reino de Dios comienza aquí. Y por lo tanto estoy comprometido en la transformación, ¿verdad? Porque el reino de Dios ya está inaugurado. Y si Jesús lo inauguró, eso quiere decir que ya está realizado. Diría San Pablo, ahora esta creación sufre dolores como de parto, ¿verdad? Ya eres mamá, más que está lindo, pero ahorita lo vas a dejar para afuera.
obediencia perfecta de Cristo. Es decir, Cristo vivió las bienaventuranzas. Él las vivió, las encarnó como parte de la salvación y nos invita a vivirlas, no nomás estudiarlas, a ver, échenle las bienaventuranzas y a ver, eso no se las sabe, no se la primera con la que sigue. Fíjense, es una crítica hasta para nuestra metodología catequética. ¿Y cuántas catequistas hay? Estaba bien, la catequista de adultos. Pero por eso a veces nuestras catequesis dejan algo que desear. Ahí está la crítica. Pero más de las catequistas. Es el espacio vital, el de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, es el espacio vital del reino de Dios que se hace presente en nuestro mundo. Es un espacio vital. Es decir, en aquellas personas que viven las bienaventuranzas, que viven esto que Jesús expresó en aquello que llamamos sermón de la montaña. En la medida que lo vivimos, ese espacio es el espacio vital donde la salvación de Dios se da, se produce, llega hasta nosotros, la hacemos nuestra. Y dice además, el cumplimiento de estos mandamientos son obras de gratitud del nombre nuevo en Cristo. Ante el hombre nuevo en Cristo que nos habita. Es decir, es efecto de la obra de la gracia. El protestante siempre va a hablar de la gracia de Dios. Y tiene razón también. ¿Cómo no? Entonces dice, a ver, un poquito posterior de puedes hacer aquí. Sí. Entonces, ¿para qué portarnos bien? Si Jesús nos salvó. Por gratitud. Por confianza. Le voy a regalar un Mercedes-Benz y una casa en muy bandas y él, no, padre, pues dígame, ¿cuál quiere que le des? Si quiere le beso de dos. Pero ¿por qué te quiero? No, padre, no es tu deseo, es una actitud. Perdón por el ejemplo feo. Pero quiero decir, cuando Dios se derrama en gracia y eres consciente de esa gracia de Dios, Francisco decía, a mí me de mi evangelio. No voy a ver un creyente que esté triste si de veras cree. Si de veras es consciente de lo que la gracia de Dios ha intervenido. Si de veras ve cómo el cielo se le está abriendo y que va a caer al cielo. Es que nos enseñaron que teníamos que hacer muchas buenas obras para poder entrar al cielo, porque si buenas obras no entramos. Amigo, es que no es como el que paga su boleto. Dios te salva. Se conmueve con esta situación. Se conmueve. Gratitud, corazón generoso. Señor, yo no puedo más que hacer que tu palabra se cumpla en mí. De mí enamores. Y entonces viene una moral que no es castrante, no es, se entiende la expresión, una moral que brota de la plenitud de alguien que se siente amado y lleno de gracia y quiere corresponder a la gracia de Dios con lo mejor que puede ser el ser humano. ¿Verdad? Y no algo que tengo que cumplir porque si no hago pecado. Mira, deja de ponerte con el pecado, hágate la gracia de Dios. Y qué desaparece de Dios el pecado va a desaparecer.
es que si no lo cumplo, caigo en pecado. La adoración, es que a mí me tocó de 2 a 3 de la mañana. Pero esa vez, tal persona no pudo venir porque se quedó cuidando a alguien en su casa, a una mujer. Entonces, porque no vino, hay quienes están haciendo malón, pecado. Pero él estuvo ausente de la hora santa por estar haciendo una hora de oración. Conscientemente se quedó en su casa porque había alguien ahí que lo necesitaba y no vino a la hora santa. Pues es eso, es tratar de establecer estas diferencias y no sentir que porque no obedezco por esto de que o tratar de entender a qué me está llamando Dios, qué quiere Dios que yo haga. No sé si sirvió el ejemplo o no. A propósito, me hizo acordar de una cosa. No voy a comenzar con el tema, pero ayer una aviso que no me gustó. El próximo jueves es jueves de Corpus y vamos a tener la procesión. No hay broma santa. Oye, en una hora estamos adorando a Dios en 3 altares a los que salimos con procesión. ¿Ese tiempo no es santo? Entonces, ¿por qué antes dice que no vamos a santa? En el formato ordinario. Pero si Dios está ahí, Dios es el que sana, santifica el tiempo. Cuidemos nuestras expresiones. Y fueron 2 domingos los que se hizo eso. Pero bueno, poco a poquillo. Esta expresión me gustó, es protestante. Es de alemán, Bonhoeffer, no sé cómo se pronuncia, Bonhoeffer. Ahí está en español, la traducción es el precio de la gracia, el seguimiento. O sea, el seguimiento es el precio de la gracia. De editorial CN, Salamanca, 2004. Me gustó mucho, dice, junto a la acción solo queda la inacción. Quien responde a la palabra de Dios con algo distinto de la acción, disiente de Jesús. Dice no al sermón de la montaña. No lleva a la práctica su palabra. Todo cuestionamiento, problematización e interpretación es inacción. Es decir, ponemos tantos pretextos y tantas interpretaciones para no hacer lo que Jesús hacía. Pocas palabras, hazlo y punto. Hazlo y punto. Es que tengo reunión con mi grupillo gacho de siempre, donde no hacemos nada. Una reunión de escayonas ahí metidas. Ay, perdónenme. Tal vez me exagerando. Pero muchachos, es que estamos traicionando a Dios. No estamos haciendo lo que Él hacía. Somos iglesias de pie, ¿o qué? No, pero con flores ahí, nuestras maderas en nuestro templo, nuestros cuadros de pintura ahí, para que no nos descijan el ensilino como tener hijo de tigre impío. Y fíjense, con esto me voy. Fui hace rato a la librería Zapata. Oye, dame un libro de cristología. Guarda de lo que tengas. Te ayudo a buscar eso. Oye, no encontré ninguno. No, padre, yo no encontré ninguno, padre. Pero es que aténdeme. Me dijo, oye, yo por lo menos corté 15 del Papa. Y
y otros 15 del otro Papa, de Verona, y 15 de Ratzinger, y otros tantos de Juan Pablo II, diferentes todos. Y no encontré uno de Cristo. Una cristología, no la encontré. Le dije, oye, padre, pues restaurante. Es que se nos acabaron, padre. Y pues si se nos acaban los de Cristo, a mí me hicieron mucha cara. Ay, se empezó a venir como muchachos, no nos tardamos en presentarse. Yo sé que aquí hay de varios grupos, yo sé que hay también que no son de ningún grupo. Amigos, no nos tardamos en presentarse. Tenemos uno al que hay que ser fiel, y él se llama Jesucristo. Así se acaba.